En esta última clase del curso vamos a revisar la transformada de Laplace de funciones periódicas. Este tipo de transformadas o de teoremas que vamos a ver hoy nos van a permitir calcular de una forma más sencilla la transformada de Laplace de algunas funciones. Entonces, el teorema dice que si tenemos a f de t una función continua a pedazos en el cero infinito, pero además que sea de orden exponencial y además periódica, y su periodo sea t, entonces su transformada de Laplace se puede escribir como este cociente es 1 sobre 1 menos e a la menos st, donde t es el periodo, por la integral de 0 hasta t, de la exponencial de menos st por f en t de t. Bueno, primero tenemos que ver que bajo la hipótesis de que f sea una función continua a pedazos y que sea de orden exponencial, nos garantiza que esta transformada de Laplace existe. Eso es por un teorema, el teorema de existencia de la transformada de Laplace. Entonces, lo único que vamos a revisar ahora es que esa transformada de Laplace, que ya sabemos que existe, se puede escribir como este cociente multiplicada por esta integral. Fíjense que esta es una integral definida. Bueno, entonces, vamos a ver cómo va la prueba. Es claro que la existencia ya está demostrada. Simplemente garantizando que f sea una función continua a pedazos y de orden exponencial. Entonces vamos a ver la prueba. La transformada de Laplace de la función f de t se escribe por definición como la integral de 0 a infinito del núcleo de la transformación por f en t de t. Ahora esto es igual a la integral de 0 hasta t, donde t es el periodo de la función, por la exponencial de menos st por f en t de t, más la otra integral, el otro pedazo de la integral que es desde t a infinito. Aquí hemos partido esta integral de 0 a infinito para escribirla como una integral de 0 hasta t y de t a infinito, donde t es el periodo de la función f. Entonces, eso nos va a permitir poder encontrar, fíjense que esta primera parte es una integral definida y que se puede calcular, ¿verdad? Para cuando conozcamos a f de t. Entonces, la vamos a dejar indicada. Pero esta otra integral se puede revisar a qué es igual. Fíjense que vamos a ocupar la hipótesis que aparece aquí y que se trata de una función periódica de periodo t. Entonces, esta última integral se puede reescribir haciendo un cambio de variable. Esta última integral, que es esta, va a ser igual a, la vamos a reescribir para que ahora quede en términos de u, ¿no? En lugar de que quede en términos de t. Entonces, el cambio u igual a t minúscula menos t mayúscula, ¿ya? Nos lleva a que esta integral es igual a la integral de, fíjense que cuando t minúscula es igual a t mayúscula, venimos acá y sustituimos, y nos da que u va a ser 0, es decir, una integral que va desde 0 hasta cuando t se va a infinito, u también se va a infinito, entonces va a ser una integral de 0 a infinito de la exponencial de menos st, pero t es igual a u más t mayúscula. Entonces sustituimos aquí el valor de t por f de t, y t es igual a u más t, por el diferencial de t, pero el diferencial de t es igual al diferencial de u. Y entonces, con este cambio de variable hemos reescrito a esta integral de esta forma. Fíjense que de aquí, todo esto se puede hacer porque sabemos que esta integral es una integral convergente, ¿verdad? Bueno, entonces aquí podemos separar. Fíjense que aquí la exponencial de menos st mayúscula no depende de u, entonces puede salir. Y es esta que escribimos aquí. Y lo que nos queda es la integral de 0 a infinito de todo lo que se queda adentro. ¿Ya? La integral de 0 a infinito de la exponencial de menos su, que ya está aquí, por f de u.
¿Por qué es f de u? Aquí hemos ocupado que f es una función periódica, entonces f de u es igual a f de u más t, donde t es el periodo. Eso ya lo sabemos, es la definición propia de función periódica. Y esa integral con respecto de u. Entonces, hemos demostrado que la integral de t a infinito de este producto es igual a la exponencial de menos st por precisamente la transformada de Laplace de f. ¿Está bien? Le voy a regresar una lámina. Fíjense que aquí se puede ver. Esta integral de t a infinito de la exponencial de menos st por f en t de t es igual a e a la menos st mayúscula por esta integral, pero esta integral es la transformada de Laplace de la función f. ¿Ya? Acuérdense que esta u juega un papel o es una variable muda de integración. Bueno, entonces esta es la transformada de Laplace de f. Por eso hemos concluido que esta integral es igual a este producto de la exponencial de menos st por la transformada de Laplace de f, que está aquí. Bueno, entonces podemos ya regresar a nuestra igualdad original y tendríamos que la transformada de Laplace de f de t, acuérdense que era igual o es igual a la integral de 0 a infinito del núcleo por f en t de t. Y que esa integral la partimos en dos, ¿verdad? Esta primera parte más esta segunda parte. Entonces vamos a reescribir la segunda parte de esta forma como la exponencial de menos st por la transformada de Laplace de f. Y entonces fíjense que de aquí ya podemos despejar. Pasamos este término al otro lado y factorizamos la transformada de Laplace de f. Entonces nos queda que la transformada de Laplace de f de t multiplica a 1 menos la exponencial de menos st. Y eso va a ser igual a esta integral. Y pues ya está entonces, ¿no? Porque entonces la transformada de Laplace de f de t es igual a 1 sobre este término por la integral, esta que aparece aquí. Es 1 sobre 1 menos e a la menos st por la integral de 0 hasta t de la exponencial de menos st por f en t de t. Y ya queda demostrado el teorema. Entonces, este resultado, les digo, nos va a ayudar para poder calcular transformadas de Laplace de funciones periódicas, en las que su periodo es t. Fíjense que se le pide que la función sea una función de orden exponencial y además debe ser continua a pedazos, ¿no? Continua o continua a pedazos en el cero infinito. Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos aplicar este teorema para resolver algún problema. En este caso, nos piden determinar la transformada de Laplace de la función que aparece en esta figura. ¿Está bien? Aquí tenemos la gráfica de la función f de t. Está el eje t, f de t. La función vale t, que esta es la recta, t, f de t igual a t. Entonces vale t cuando estamos entre 0 y 1. Y vale 0 cuando estamos entre 1 y 2. Luego otra vez vale t cuando estamos entre 2 y 3. Y luego vale 0 cuando estamos entre 3 y 4. Y otra vez se sigue, ¿no? Este patrón se repite. Es lo que se pretende decir con esta gráfica. Y además aquí esto continúa, ¿verdad? Continúa al infinito. Bueno, entonces, con esta información, nosotros podemos escribir una forma para la función f de t, escribir de manera teórica quién sería t. Y les podemos escribir esta función, le vamos a llamar f de t, que es igual a t para cuando estamos entre 0 y 1. Y va a ser 0 cuando t está entre 1 y 2. ¿Está bien? Bueno, entonces, esta forma de la función f nos va a ayudar para poder calcular su transformada de Laplace. Pero además, fíjense que esta función es una función periódica. Quiere decir que
cada cierto valor de t, otra vez se repite el comportamiento de la función f de t. ¿Está bien? Fíjense, aquí empieza en t, luego baja a 0. Luego vuelve a empezar en esta función y baja a 0. Y así, ¿verdad? Tiene el mismo comportamiento. Entonces, de aquí se puede ver que el periodo es 2. El periodo de la función f de t es 2. Entonces, con esta información podríamos además revisar que se satisfaga la definición de función periódica. Una vez que nosotros sospechamos que es 2, vemos con la definición de función periódica y observamos que esta gráfica efectivamente corresponde a esa función que aparece aquí y que su periodo es 2. Bueno, entonces se puede definir cuánto vale f de 2 en adelante. ¿Ya? Se va a ir repitiendo. Luego, les decía, esta función satisface que f en t es igual a f en t más 2. Es decir, el periodo es 2. Bueno, con esta información nada más basta con aplicar el teorema anterior y llegamos a que la transformada de Laplace de la función f es igual a, podemos escribir la fórmula que ya demostramos anteriormente, es 1 entre 1 menos la exponencial de menos 2s por la integral de 0 hasta 2 de la exponencial de menos st por f en t de t. Y entonces lo único que nos falta por hacer es calcular esta última integral, ¿verdad? Entonces esta integral sería este primer factor por la integral, y esta la dividimos de 0 a 1 y luego de 1 a 2. Como la integral de 1 hasta 2 vale 0, entonces nos queda nada más la integral de 0 hasta 1 de esta función. Y eso va a ser igual entonces a ¿qué? A 1 sobre 1 menos c a la menos 2s por esta integral, que ya sabemos cómo se calcula. Aquí hay que aplicar integración por partes y luego evaluar en 1 y en 0. Y nos queda la exponencial de menos s, ¿verdad? Entre menos s, más 1 menos c a la menos s entre s cuadrada. Y entonces con este producto ya terminamos. Lo único que podemos hacer aquí pues, es reescribir de forma que nos quede más compacto. Y por lo tanto, la transformada de Laplace de la función f, que es una función periódica para toda t desde 0 hasta infinito, se puede calcular su transformada de Laplace con solamente observar lo que pasa con f en el periodo, que es desde 0 hasta 2. Y con eso, de acuerdo a este teorema, ya podemos calcular esta transformada y en este caso nos dio este cociente. Bueno, si quisiéramos ocupar otro resultado para calcular la transformada de Laplace de esta función, podemos también ocupar el segundo teorema de traslación. Acuérdense que ese teorema nos ayudaba a poder reescribir a esa función que está definida por partes como una función de una forma más compacta donde aparece la función u, ¿ya? De t menos a, que es la función escalón unitario. Entonces, después de reescribirla, podemos aplicar el teorema, que es el segundo teorema de traslación, y calcular su transformada de Laplace. Y ustedes pueden hacerlo como ejercicio y van a ver que les va a dar exactamente esto que aparece aquí. Bueno, les vamos a dejar de tarea que determinen la transformada de Laplace de la función que aparece aquí. Esta es su gráfica, ¿está bien? Aquí empieza en f de t igual a t, luego baja, luego vuelve a subir, vuelve a bajar y se va, ¿no? Y así. Entonces, nos piden calcular la transformada de Laplace de esta f de t que está definida desde 0 hasta infinito. Bueno, podemos observar además que tenemos que revisar y describir a la función f de t en un intervalo. En ese intervalo
que precisamente debe corresponder con el periodo, que observamos que esta es una función periódica, ¿verdad? Sube, luego baja, luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar de la misma forma. Entonces, es una función periódica y además su periodo otra vez es 2. ¿Está bien? Entonces tenemos que revisar o describir a esta f en este periodo nada más. Se puede escribir como que vale t cuando t está entre 0 y 1 y que vale 2 menos t cuando t está entre 1 y 2. Cuando tenemos este tipo de gráficas, lo que debemos revisar es ubicar el periodo primero y luego describirla teóricamente. Ya sabemos que esta es la función f de t igual a t y esta función es la función f de t igual a 2 menos t. ¿Está bien? Pero entonces, reescrita así la función f solamente en el intervalo desde 0 hasta 2, porque es claro que f de t está definida en todo el intervalo, cerrado en 0, hasta infinito. Entonces, con esta ya podemos calcular su transformada de Laplace, haciendo exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. Entonces, este ejercicio se les queda de tarea y con esto estaremos terminando el curso.